después de que se quiso alejar, ahora después de que quizás te dijo, quiero alejarme de ti, o quiero que te vayas, o quiero que te alejes, o quiero dar una brecha aquí, ahora esta persona está empezando a preocuparse por esa cantidad de silencio que le estás dando. Hola, hola, mi querido y adorado Escorpio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver qué te quieren decir las cartas en este momento a ti, mi querido Escorpio. Vamos a ver para esas personas solteras, a ver qué viene para ustedes o en general, vamos a decirlo así, pero vamos a colocar aquí también a las personitas que no están esperando nada en particular, que quieren saber qué es lo que viene nuevo para ustedes con respecto a el amor, algunas otras cosas también, ¿ah? Vamos a sacar aquí, volteamos acá, mira esto, vienen para ti retos importantes, muchos retos que tienes que cumplir, mi querido y adorado Escorpio, antes que nada, ¿no? Pero mira, puede ser que hayan a tu alrededor algunas personitas quizás un poco envidiosas, que realmente lo que quieren es, digamos, a lo mejor que no te levantes. Quizás a lo mejor es alguien que no quiere que de verdad te levantes. Hay alguien que te está tratando, digamos, de una manera un poquito hipócrita, si se quiere, ¿no? Pero sí que estoy notando que vienen para ti cambios extraordinarios. Viene para ti algo fantástico. Te lo digo, esta persona que te tiene cierta envidia, digamos, es porque está viendo que de verdad te estás poniendo maravillosamente bien. Mira, aquí está clarito. Aquí, por favor, necesito que te prestes bastante atención a lo que te voy a decir, mi querido y adorado Escorpio. Viene para ti realmente un cambio espiritual y material. Viene para ti. Claro, lógicamente, esto no es gratis. Vamos a decirlo así. Esto es algo en la que tú tienes que trabajar por ello. Son retos que vienen para ti importantes, que quizás a lo mejor como que el destino te pusiera algunas trampitas para ver si eres capaz de avanzar. Tú sabes que Dios le da la mejor de las guerras a sus mejores guerreros. Las batallas más grandes, más peligrosas, más fuertes, más determinantes se las da a sus mejores guerreros. Y eso es lo que puede estar haciendo contigo en este momento. El universo, la distancia, el destino, perdón. Entonces es cierto que viene para ti, digamos, ganancias materiales y espirituales, todo lo que quieras, emocionales, sentimentales, pero es necesario quizás que tú sepas escoger para dónde vas, lo que tienes que hacer. Tu actitud es también bastante importante aquí, mi querido Escorpio. Entonces, ¿qué pasa? Que te están dando y te están poniendo un reto a seguir. Digamos retos y como dice acá la carta, obstáculos, pero también con retos, en forma de retos. Así que no te preocupes, que tú sigues adelante. Solamente que tienes que estar pendiente también de que hay alguien a tu alrededor que te mira con muchísima envidia. ¿Y sabes por qué te mira con envidia? Porque esa persona ve en ti que estás con la energía de la emperatriz. Aunque seas un hombre, la energía que se te está llegando a ti por encima es la energía de la emperatriz, la energía de la abundancia, la energía de que todo el mundo tiene que ver contigo, la energía de que estás atrayendo muchísimas cosas buenas, atrayendo miradas, atrayendo de verdad, te estás poniendo como quien dice, yo no sé qué te pasa, pero te estoy viendo una transformación muy grande en tu vida, en todos los aspectos. Y para aquellas personas que están esperando un amor, mira aquí lo que veo. Así como que llega de repente en una noche o algo así por el estilo, como que hay como que una conexión que se te ve que estás teniendo en un momento determinado, como decir, sigues adelante con tu vida normal y esto viene como de repente. Esta relación que pueda venir para ti, aquí la estoy viendo, una armonía bella, puede ser que esté llegando a ti en el momento en que tú menos te lo imagines. Es como decir, con victorias y con éxitos, todo lo que viene para ti. Y claro, lógicamente, despiertas un poquito de envidia
despiertas un poco de envidia alrededor tuyo, pero tú, vamos a decir así, haz lo que está haciendo esta emperatriz. Métete en este círculo acá y tráncate allí en ese círculo transparente de energía para que nada te caiga. Claro que no va a caer nada porque estoy viendo que lo que viene luego para ti es algo fantástico. Viene para ti un nuevo amor y siento y presiento que de aquellas personas en las que tú sientas que no hay mucha compatibilidad, trata de alejarte lo que puedas. Trata de salir de esta gente que realmente tiene esa envidia para contigo. Esta carta central te está diciendo que vas a recoger las cosechas, que es la hora de recoger cosechas para ti, mi querido Escorpio. Así que tranquilo, tranquila, no te preocupes. Hay gente algo envidiosa. Trata ser amable, no te des por aludido en este sentido, ni le hagas ver que son envidiosos ni nada, sino trata de tranquilamente irte alejando, ¿ok? Poco a poco, para no despertar quizás más rabia o envidia. Sencillamente aléjate, ¿ok? Qué bueno que esta carta quizás está como en una esquina, como que no perjudica mucho, ¿no? Lo demás, porque sí veo que está mirándote a ti como realmente estás realzándote. Es algo así como que si de verdad te hubieses hecho una cirugía, yo diría, ¿no? Pero una cirugía energética y ahora la gente te mira de otra manera y hay bastantes envidias alrededor tuyo, pero una persona muy en especial que de verdad está envidiándote. Así que tranquilo o tranquila, sigue con tu vida normal y vas a ver las cosas tan bonitas que van a venir. Que gracias a Dios que fue una sola carta que te salió de ese estilo. Esa carta, las 7, digamos aquí las 7 de espadas, con esa envidia, pero más nada. Todo lo demás está súper bien. Y mira estas dos cartas, estos dos arcanos mayores. La carta de la emperatriz y la carta de los enamorados. Nada más y nada menos, mi querido y adorado Escorpio. ¿Qué más te puedo yo decir? Ok, chévere. Entonces vamos ahora a ver aquí que nos hablan. Vamos a ver aquí los ángeles que nos quieren decir. ¿Qué otra cosa nos quieren hablar los ángeles? Antes de pasar a la lectura de estas personitas que quieren ver qué hay para el pasado, ¿no? Vamos a ver qué nos dice. Vamos a sacar aquí 3 cartas. Ok, mira, hay algo que viene muy pronto. Que perdones probablemente lo que te hablaron anteriormente de esas personas medio envidiosas y que dejes, que suelta ese tipo de amistades, ese tipo de personas que ya tú las conoces, ya tú sabes cuáles son. Ve poco a poco, tranquilamente, sin hacer el desprecio grande para que no levantes quizás mayores problemas. Sencillamente ve sacándotelo de tu vida o sacándola de tu vida poco a poco, ¿ok? Ajá. Vamos a ver ahora entonces qué nos quieren decir las cartas aquí para aquellas personitas. Ay, se me cayó la carta. Deme un segundo por aquí. Ok. Vamos a ver qué nos dicen ahora las cartas para aquellas personas que están esperando un pasado. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver las próximas acciones o manifestaciones energéticas de esa personita de interés. Pídele a tus guías, a tu ser interno, que te diga, que te aclare y te diga qué puede estar pensando esa persona, qué siente, qué va a hacer con respecto a la relación y sobre todo tú, cuál será tu mecanismo, qué será lo que tú piensas hacer, qué será la reacción, cuáles serán las reacciones que tú vas a tener. Para mí es lo más importante. Vamos pues entonces, saquemos aquí, veamos qué nos quieren decir. Vamos a ver acá. Saco 5 cartas aquí. Tú no quieres nada ahorita. Tú como que estás que no quieres saber ahorita de nada. Tú quieres arriesgarte a lo mejor a algo nuevo, mi querido y adorado Escorpio. Tu silencio le está diciendo a esa persona más que 1000 palabras, ¿sabes?
Tu silencio le está hablando más a esa persona. Ese silencio que tú puedas estar poniendo de por medio le está diciendo a esa persona que quizás esto ya no va. Esa persona está segura de que ya no me ama, quiere de verdad que me aleje. Eso quizás a lo mejor es una de las dudas que tú puedes tener, que a lo mejor esa persona ha querido en un principio que tú te alejaras y tú pues así lo estás haciendo, te estás alejando de esa persona. Ahora tu silencio le dijo a esta persona más que 1000 palabras, después de que esa persona quizás quiso que te alejaras o esa persona también se alejó de ti, fue por su propia cuenta. Ahora resulta que quizás a lo mejor no está tan segura. Que salves, que te salve. Aquí dice, abre tu corazón y da y recibe la más grande energía de todo. O sea, trata de abrir tu corazón para recibir y aceptar la energía que tienes que aceptar dependiendo de lo que hay aquí en esta situación. Recibe y da lo que realmente te dieron. Da lo que te dieron, recibes lo que diste. No llores más por lo que no tienes ya. Mejor alégrate por todo lo que te rodea. Oye bien, sí señor. Ok, seguimos entonces aquí más adelante. Estoy notando pues, si nos ponemos a ver la primera parte de esta lectura, Escorpio, que en verdad pareciera ser que tú lo que quieres ahora es, en verdad, dejar todo. Lo estoy notando ya aquí que se ve con estas 3 primeras cartas. Tú quieres algo ya nuevo. Tú quieres algo ya estable. Tú quieres algo verdadero para tu vida. Y sí quieres empezar una relación de nuevo. Quizás o ya la tienes en vista o también puede ser que eso es lo que quieras, pues. Que ya dijiste ya no más con esta persona del pasado. Y eso es porque quizás le estás dando demasiado silencio a esa persona, más que 1000 palabras. Vamos a ver qué pasa con esa persona. Esa persona, sinceramente te digo, que quizás el silencio que tú le estás dando es lo que esa persona está haciendo que vuelva. Qué cosa tan contradictoria esta, ¿no? Qué cosa tan contradictoria. Una persona que tú preguntas, ¿esta persona es que está segura de que realmente ya no me ama? Pareciera que no. Porque ahora después de que se quiso alejar, ahora después de que quizás te dijo, quiero alejarme de ti, o quiero que te vayas, o quiero que te alejes, o quiero dar una brecha aquí, ahora esta persona está empezando a preocuparse por esa cantidad de silencio que le estás dando. Son más que 1000 palabras. Con el silencio tuyo le estás diciendo todo. ¿No era eso lo que tú querías? ¿No era eso lo que tú querías? Que yo me alejara, que me fuera. ¿No era eso realmente? Que que nos diéramos un tiempo o que acabáramos esta relación y abriéramos campo, abriéramos cancha, que te diera la oportunidad de tu poder saber si realmente quieres. ¿No era eso lo que tú querías? Tener una oportunidad de irte a ver qué es lo que sientes. Pues ahí la tienes. Ahí la tienes. Ahora resulta que está preocupadísima porque hay mucho silencio de tu parte. Entonces, ¿en qué quedamos? Una persona que sí que te lo digo, mi querido Escorpio, no ha terminado de cerrar ciclos contigo. Quiere nuevamente estar en familia. Se ve que fue una persona que estuvo contigo, viviendo contigo, pero que de una manera u otra te dijo, bueno, vamos a darnos un tiempo, o yo ahorita no quiero, o yo no sé si te amo, o bla bla, o mejor salte, vete, qué sé yo que te pudo haber dicho. Así que esa persona ahora está empezando a sentir que hay algo más que el hecho de que te tenías que ir. Aquí está sintiendo esta persona que te está extrañando, te está deseando, no se siente bien donde está, sabe que esto todo se terminó porque esa misma persona así lo dijo, así lo pidió. Pero estoy viendo acá que aquí está llegando otra vez esta persona, que quizás esta persona tuvo algo con alguien y de verdad no pudo con esa persona, se dio cuenta que no podía, que realmente no era por allí. Aquí se está viendo claramente, Escorpio, también te lo digo, que es una persona poco madura, una persona que le gusta como jugar
con los sentimientos, como que un día sí, un día no. Eso depende cómo se levante esa persona. Dependiendo cómo esté el día, esa persona dice si quiere o no quiere. Una persona que de verdad, si no está con sentimientos claros, me pareciera a mi punto de vista, Escorpio, que en verdad no te mereces una persona así, honestamente. Pero así son las cosas de la vida. Esta persona está regresando. Eso no quiere decir de ninguna, de todas, no quiere decir que tú la vayas a recibir. Vamos a ver aquí alguna cartita para alguien en especial. No necesariamente para algunos de ustedes. Para esta lectura puede ser para alguien en especial. Me están pidiendo que la saque para decir algo a alguien. Mira. Llega el cambio que te mereces. Llega para ti el cambio que te mereces, mi querido Escorpio. Este tipo de relaciones quizás no son las relaciones que tú realmente necesitas en tu vida. Eres demasiado quizás para este tipo de personas. Ya tú eres una persona que quieres algo serio en tu vida. Eres una persona que lo que quieres es seriedad ante todo. Y estará llegando para ti el cambio que tú te mereces. Por eso me pedían que sacara esa carta, que sacara una carta para ti. Vamos a ver qué otra cosa. Vamos a seguir lanzando más cartas aquí. Esto es posible que se pueda volver a dar. Todo depende de la actuación de esta persona. También te lo tengo que dejar claro. Esto no quiere decir que tú definitivamente vas a soltar ya y vas a buscar a alguien nuevo. No necesariamente. Esta persona, si viene con un cambio, si viene con algo diferente, si viene de verdad con la responsabilidad y la madurez que necesita para la relación, probablemente pueda hacer que haya un nuevo comienzo. ¿Me estás entendiendo lo que quiero decir? Porque aquí veo que sí, tiene que trabajar mucho esa persona. Aquí se ve con esta carta que sí tiene que trabajar duro, pero no es fácil. Llega el cambio que te mereces. Sí, para muchos de ustedes a lo mejor será una nueva persona. Pero también para muchos de ustedes puede ser ese pasado que llega completamente renovado. Se da cuenta de muchas cosas. Quizás a lo mejor la brecha que hubo entre ustedes, ese silencio que le dejó a esa persona 1000 palabras de tu parte, ese silencio le pudo haber hecho reflexionar a esta persona. Entonces ya no será cuestión de que seas tú solamente y tú quien tome la decisión de escoger qué vas a querer. Sí, tomar la decisión de seguir tu vida y buscarte a alguien diferente, o esperar por alguien nuevo, o de esperar a que esta persona regrese con ese cambio. Lo que pasa es que, como siempre dice el tarot, espera sin esperar. Sigue adelante con tu vida porque tienes muchas cosas aquí que hacer. Aquí estoy viendo, ¿qué te puedo decir? 1, 2, 3, 4. 4 cartas que me están indicando que es mucho el trabajo que tú tienes que hacer aparte. Son muchas cosas que tú tienes que hacer. No te tienes que limitar solamente a esperar cruzado de brazos o cruzada de brazos a que esa persona llegue y desolado o triste. No, señor. En la medida en que tú vayas cambiando también tu actitud, de esa medida también vendrán muchas cosas para ti. Sí, señor. Ahí sí que te lo dejo y vamos a ver. Mira, mucha fuerza viene para esta relación, para algo que viene para ti. No quiere decir, vuelvo y digo, el tarot no está hablando de que sí viene, sí, claro que viene, pero no está hablando de que tú ya estás dispuesto a tomar de nuevo este camino. Aquí te están hablando de que va a haber mucha fuerza de tu parte para tomar lo que mejor te convenga. Acuérdate que el regreso de alguien no necesariamente es lo mejor que a uno le conviene. Tampoco estoy diciendo que esto no es lo que te conviene. Solamente quiero hacértelo recordar. Bien, esta persona sí regresa, pero eres tú quien toma tu decisión. Y se ve que la vas a tomar con muchísima fuerza. Se ve que sí, que hay muchas probabilidades que para muchos de ustedes sea que se vayan,
que se vayan definitivamente de la relación, pero para otros será definitivamente una gran fuerza para ustedes. Y quizás muchos de esas personitas estarán sin esperanzas y otras al contrario estarán realizando el sueño divino de volver otra vez a recomenzar. ¿Por qué te digo sueño divino? Porque esta persona no estaba segura realmente de lo que estaba sintiendo. Y ahora, con el paso del tiempo, con el paso del silencio, ese silencio que le ha hablado a esa persona, le ha dicho y le ha hecho ver muchísimas cosas diferentes. Así que ahí te estoy dejando con esa lectura. Ya sabes, mi querido Escorpio, es una actitud que solamente tú la tienes que tomar. Y sí es importante que sepas que llega el cambio que realmente te mereces. Vamos a terminar aquí ya definitivamente hablando de este mensaje que pueda venir para ti de la parte de esa persona. Se fue, pero no puede olvidarte. Definitivo, ya lo estábamos hablando y aquí lo terminan de confirmar. Se fue esta persona, quizás te tuviste que ir posiblemente, pero de la energía del amor se fue esta persona, quizás mentalmente, energéticamente, sentimentalmente o físicamente, pero no puede olvidarte. ¿Por qué? Porque tu silencio le está hablando más que 1000 palabras. Así que ahí te dejo yo con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye, los quiero un montón. Bye bye.